Hoy vamos a seguir con la temática Hay fecha para el retorno de Cristo. Ya veis que es su parte número 27. No va a ser la última, habrá más continuaciones. Y ya sabéis que estamos en una dinámica de presentar temas que van vinculados al año 2031, año del retorno de Cristo, y que no están expuestos directamente por mí mismo. Pero antes de seguir iniciando y hablando del tema, vamos a hacerlo empezando con una oración. Padre nuestro, te agradecemos por la posibilidad que nos das de seguir indagando en tu palabra. Y te agradecemos también porque tú vas dando luz a más personas. Y te queremos pedir, Señor, que tu pueblo sea un pueblo de búsqueda de la verdad sincera, que no se cierre de mentes, que indague y que pidiendo la ayuda del Espíritu Santo pueda llegar a encontrar la verdad, y así todos nosotros. Ayúdanos a ser humildes, a evitar prejuicios y preconceptos, y a ser tan sinceros ante ti, que tú puedas trabajar en nuestros corazones, en nuestras mentes. Te queremos pedir también ahora que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a captar lo que tú nos quieres decir en tu palabra, en lo que hoy vamos a presentar. Perdona nuestros pecados y prepara un pueblo para tu venida, Señor, y ayúdanos a ser partícipes de ello. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, ya sabéis que precisamente esta semana ha sido la del regreso de la expedición que hicimos a Ararat, a Turquía, justo al Arca de Noé. Y para nosotros fue una experiencia realmente impresionante, una experiencia que indudablemente va a marcar nuestras vidas. A partir de ahora tenemos aún un propósito más claro y definido, por si no era suficiente lo que ya teníamos. Y después de ver esas evidencias de que una vez hubo un cataclismo realmente como relata el Génesis, sabemos que ahora volveremos a pasar por una misma situación, aunque con un fin un poco distinto. Ciertas circunstancias, una última crisis en la tierra, va a desembocar en algo que todos ya sabemos, los que hemos estado indagando a través de los años en las profecías bíblicas, sabemos de sobra lo que va a acontecer y estamos viendo ya el proceso de su cumplimiento de un modo totalmente claro. Y en estos pocos años que restan, las cosas van a seguir complicándose. Y no van a mejorar, se van a cada vez más engrosar esa maquinaria del mal, que todas las mentes están quedando impregnadas y que cada vez es más difícil encontrar personas que quieran seguir al Señor. Pero la gente tiene que despertar, debe despertar ante un mensaje definido, debe despertar ante las señales que están sucediendo y que nosotros debemos mostrarles claramente que estaban registradas en la palabra de Dios. Pero deben también darse cuenta que hubo un periodo definido para Noé y los antediluvianos, y que nosotros también tenemos un periodo definido para que el fin de la vida llegue sobre esta tierra una vez más, por haber llegado a la misma situación que ellos, los antediluvianos. Como en los días de Noé, se habla que será la venida del Hijo del Hombre. También como en los días de Sodoma y Gomorra. Y cada vez estamos viendo que esa situación es más generalizada. Pero Dios tiene un pueblo aún ahí fuera, un pueblo que va a reaccionar. Siempre Dios ha tenido un remanente entre el mismo pueblo de Dios, pero también ha tenido gente que teóricamente no pertenece al pueblo de Dios, que se ha unido a él. Y ahora volverá a suceder lo mismo.
Pero la gente va a despertar solo si nosotros les decimos un mensaje claro, claro y definido, del cual no nos vamos a esconder. Aunque a muchos no les guste, pero debemos decir las cosas. Os voy a remitir a la lectura de unos primeros versículos del Salmo 37. Vamos a leer del 1 hasta el 13. Es un salmo del rey David que nos dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. A esto se le llama fe, ¿verdad? Fe pura. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. ¿Cuántas veces el cristiano es tentado a pensar: ¿cómo puede ser que los malos parece que vayan prosperando continuamente? No importa si pisan a alguien o no. Y a veces eso puede generar un sentimiento de animadversidad, que incluso llegue a algunos a pensamientos de violencia, de querer hacer una justicia propia. Dios nos está diciendo a través de David: tranquilos, Él hará justicia, Él actuará. Nosotros seamos mansos, seamos como era Cristo, y heredaremos la tierra. Mirad que Dios lo tiene muy claro, va a hacer justicia. Algunos dicen: si Dios es Dios, ¿cómo va a hacer justicia si es amor? ¿Cómo habrá gente que dejará de existir, que van a morir por su mano? Muy fácil. La Biblia es muy clara. No podemos tergiversarla y coger solo un lado romántico, bucólico, pero falso. Hay que pisar con los pies en el suelo. Hay una ley transgredida por todos. Y Cristo pagó por todos nosotros para que fuésemos salvos. Pero si nosotros no queremos la salvación, Dios no va a forzar a que la tengamos. Y mirad qué termina diciendo: el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. El Señor sabe muy bien que hay un día en que Él vendrá, lo tiene claramente programado en su calendario. Nosotros no lo sabemos con exactitud, pero sabemos que para eso falta muy poco tiempo, muy pocos años. Pero sí sabemos el año, sí sabemos la estación del año y sabemos el mes. Por circunstancias no podremos saber ese día. Ya lo contaremos, lo explicaremos con detalle el por qué no puede ser conocido ese día hasta que la voz de Dios lo anuncie. Pero tengamos fe en que Dios actuará. Y actúa ahora si nosotros nos entregamos a Él. El justo por la fe vivirá. Y es algo que debemos poner en práctica continuamente, hasta el peor de los momentos, cuando ya casi esta crisis, a nivel general, no hablo solo de economía, sea un hecho consumado.
con Cristo venceremos. Pero bien, ahora toca pasar a ver el tema que vamos a presentar hoy. Es un tema, una vez más, que está hecho o mostrado por mi hermano, Josep Sant Vicenç, todos lo conocéis, pero que no es suyo. Y mientras nos seguiremos dando cuenta cómo esto que os estoy poniendo en cada conferencia últimamente es una realidad, la luz sobre el momento del retorno de Cristo ha sido progresiva y cada vez más detallada. Y hoy vamos a seguir viéndolo en la historia bíblica y con el pastor Humberto Fierro, que si Dios quiere, pronto nos va a conceder la entrevista y podamos hablar con él, con este señor que veis en pantalla, porque llegó a la misma conclusión que en el año 2031 va a volver nuestro Señor. Lo que hoy vais a ver es una predicación hecha en PowerPoint, presentada por mi hermano, hecha por el pastor Humberto Fierro, pero presentada por Josep Sant Vicenç, titulada La última crisis sobre la tierra, la que va a desembocar en el retorno de Cristo. Y estad atentos, porque durante el transcurso de su predicación va presentando distintas cosas, hasta que llega un momento en que él no se esconde, en que él es valiente y en que él muestra el año del retorno de Cristo. Y aún nos va a quedar una temática más por presentar al respecto del pastor Humberto Fierro. Pero bien, todo eso va a ser en su momento. Nosotros vamos ahora a entrar el vídeo, estad atentos y os podréis dar cuenta que no es solo un loco en una ciudad llamada Girona que está hablando de esto, y que tanto temen en iglesias adventistas. Es curioso, qué poco han indagado, para en vez de temer, buscar y comprobar. Y os vais a dar cuenta también que cuando Dios está dando luz, la da en más de un lugar y corazón o mente a la vez. Y este es el caso. Estad atentos y juzgad por vosotros mismos. Para eso Dios nos da el entendimiento. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Vamos a ver el vídeo. En el pecado, y el séptimo, el milenio, donde estaremos con el Señor allá, en la Nueva Jerusalén, la Canaán celestial. Dijimos que haríamos un segundo apartado como lo hay, pero lo voy a postergar para otro momento. En esta ocasión vamos a ver otro PowerPoint que está relacionado con aquel primero que vimos la semana pasada. También os quisiera decir que ya notaréis que este hermano con nosotros pues enlaza con muchas ideas, pero hay alguna que quiero resaltar que lo ve un poco distinto, y bueno, esto forma parte de la normalidad. Aunque el Señor va dando su verdad, la verdad para estos tiempos, a diferentes personas, no solo la tiene Víctor, ni Ángel, ni un servidor, ni los demás, hay otras personas que el Señor utiliza, como es este hermano, pero no todos tienen la amplitud que esta verdad que el Señor está dando hoy en día. Y ya notaréis que hay un momento del PowerPoint en el cual él toma otro camino, pero lo puntualizaremos, para que no haya ninguna duda. Vamos entonces a comenzar este PowerPoint que nos hablará acerca de la problemática de la crisis que nos viene encima, y cómo prepararnos para afrontar esta crisis. Y veremos cosas curiosas relacionadas con todos estos temas que se están hablando, tanto en el tercer Elías, como en las puertas dimensionales, como en si hay fecha, sobre todo si hay fecha para el retorno de Cristo. Esto lo veremos en este PowerPoint, que ya digo, no es personal, no es mío, sino que es de un pastor adventista llamado Humberto Fierro. Vamos adelante. El PowerPoint se titula La última crisis de la tierra. Antes hablábamos de los días de Noé, ¿verdad? Y vino el diluvio. Bueno, ahora la tierra no tiene que terminar.
en un diluvio, sino que terminará de otra forma. Pedro dice que está reservada para el fuego, pero antes de que eso suceda, habrá una crisis de la cual hoy ya tenemos los primeros indicios. Él utiliza el texto de Juan 14, versículo 29, que dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué hagamos? ¿Dudemos? No, creamos. Y estas son palabras del mismo Jesús. En vista de la mayor importancia que tiene este tema para este tiempo, dice él, el Señor me ha mostrado la necesidad de compartir con ustedes textos bíblicos y párrafos del espíritu de profecía, que son de suma importancia, dado los acontecimientos que se están desarrollando en el mundo con relación a la ley dominical que se avecina. Se ha hablado recientemente de esto, ¿verdad? Esa visita de Obama al Vaticano, al Papa, él también lo ve así. Esa ley está ahí. Téngase en cuenta que el contenido de estos temas, acontecimientos de los últimos días, se basan en profecías bíblicas y ampliaciones de diferentes libros del espíritu de profecía, escritos con más de 100 años de anticipación, lo que lo hace relevante y demuestra que fueron inspirados por Dios, que es el único que conoce el futuro a la perfección. ¿Por qué él dice esto? Bueno, para que nadie piense que esto pues es una idea propia, una conjetura propia, una hipótesis propia, no. Está basado en textos bíblicos, lo que dice la Biblia al respecto, y lo que dice los escritos inspirados de Ellen White. Siempre ha existido un creciente temor en cuanto al futuro, pero a medida que los acontecimientos anunciados en la Escritura se suceden, el temor aumenta más y más sobre esta última crisis. Este siglo XXI, él habla aquí del año 2011, que es cuando elaboró estos PowerPoints, hoy diríamos específicamente en el año 2014, en el cual nos ha tocado vivir, es para todos los hombres y mujeres de todas las clases tener fija la atención en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. La gente está expectante, las noticias, tanto en televisión como en la prensa, la radio, la gente está expectante, porque ven problemas en Ucrania, problemas en África, problemas en Siria, en Medio Oriente. La gente está expectante. ¿Qué pasará? ¿Hasta dónde llegará nuestro mundo? Observa la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Y esto es un escrito de 1914 de Ellen White, ya terminando su vida. Ella murió en 1915. Las agencias del mal se coligan y acrecentan sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos, muy rápidos. Joyas de los testimonios. Pronto vendrán tiempos angustiosos. Lucas 21, 26. Secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Y realmente es así. Terremotos por aquí, desastres naturales, tsunamis, pero es que aparte de esto, guerras, rumores de guerras, violencia de género, en todos los sentidos. Un loco coge un fusil y comienza a disparar a la gente. La gente está expectante de las cosas, temerosas de lo que está pasando en nuestro mundo. El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu ¿de qué? De guerra. El mundo está agitado con ese espíritu de guerra y el diablo se está encargando de ello. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Bueno, diríamos que han comenzado a cumplirse. Sobre todo los versículos finales. Solo hay que echar un vistazo a Oriente Medio. La tierra gloriosa. Y saber quién es el rey del norte y saber lo que está haciendo allá y lo que continuará haciendo.
Por eso ya casi han alcanzado su cumplimiento final. Cuando se termine ese cumplimiento, Cristo vendrá. Pero veremos que no falta tanto para que eso suceda. El tiempo de angustia, angustia como no ha habido desde que hubo nación, según Daniel 12:1, es inminente. Y nos encontramos como las vírgenes dormidas mencionadas en Mateo 25, del 1 al 13. 10 vírgenes, todas dormidas, ¿os acordáis? Hasta que se oye una voz, viene el esposo. Eso es un mensaje especial. Un mensaje especial que unas estaban preparadas y pudieron hacer frente y otras no. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. Las 10 vírgenes se refiere ¿a qué? A nuestro tiempo. Se nos compara a la humanidad de hoy, a los creyentes de hoy, sobre todo los creyentes de hoy, con las 10 vírgenes, que a pesar de que todas han conocido, pero no todas se han preparado. Viene el esposo y algunas no están dispuestas, no pueden entrar. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, afirma en otros lugares Jesús, ¿verdad? El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Es decir, que la crisis acabará, pasará la crisis, vendrá bonanza como en tiempos pasados. ¿Qué nos dice aquí? Que la angustia irá en aumento por la expectación de las cosas que irán sucediendo alrededor nuestro, tanto aquí en nuestro lugar como en diferentes partes del globo. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Dificultades apenas sospechadas. ¿Qué será? No lo sé. Pero si el tiempo de persecución fue 1260 años y dice que lo que viene será cual nunca fue, lo que nos espera es insospechado, desde luego. Por eso hay que prepararse, para estar firme en ese momento y no claudicar de la fe. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Y esto el Señor lo permite, ¿por qué? Para que la gente abra los ojos y se dé cuenta que esto no es normal, que el Señor está haciendo un llamado para que le escojamos, le aceptemos, aún hoy. Por eso es un Dios de amor. ¿Cuántas veces avisó a los antediluvianos? 120 años los estuvo avisando. Y no quisieron obedecer. A los judíos, 490 años, no quisieron obedecer. Y hoy lleva 2000 años avisando a la sociedad actual. Y seguimos sin querer obedecer. Tiempos tormentosos están delante de nosotros, pero no profiramos una palabra de descreimiento o desánimo. El Señor está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dios siempre ha advertido en su palabra en cuanto a los juicios venideros. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. Por ejemplo, a Noé le fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé, ¿qué pasó? Obedeció y por lo tanto se salvó. Entró. Los demás querían entrar cuando era tarde, cuando la puerta ya estaba cerrada. Pero 120 años y se reían. Este loco, ¿qué está haciendo este loco si no ha llovido nunca? Hoy se está haciendo una película acerca de Noé, pero según tengo entendido, es totalmente distorsionada lo que es la verdad bíblica. Este mensaje llegó a Lot, en Sodoma: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales,
y se salvó. Sucedió al otro día. Es decir, aquí dio un lapsus de 24 horas. Pero ¿cuánto tiempo estuvo Lot allí? Vivía allá. Años. Dando testimonio a aquella ciudad. ¿Cuántos obedecieron? Solo él y su familia. Y a duras penas. Perdonad. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Y eso sucedió 40 años después de que Jesús lo dijera. Pero los que estuvieron atentos a la señal, ¿os acordáis que sucedió? Tito en un momento dado retiró sus ejércitos, porque se ve que tuvo aviso de que tenía que ir a batalla a otro lugar, y los cristianos entendieron, ese es el momento, esta es la señal, salieron. Cuando hubieron salido, Tito regresó, barrió la ciudad, mató a todos sus habitantes, salvo, Elena White dice, ni un solo cristiano murió, porque obedecieron a la señal. El Señor da señales, mirad la higuera, nos dijo, ¿verdad? Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia, ¿qué pasará con ellos? Se salvarán. Y dice, nota, sucederá 2000 años después. Todo esto eran palabras de Cristo en el sermón que les dio a los discípulos en Mateo 24, ¿verdad? Dios nos ha dicho qué esperar en nuestros días. Antes de su crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones de ellos. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se los hubiese dicho nunca. Si nunca lo hubiese predicho. Es tremendo, ¿eh? El cerebro humano, cómo actúa, ¿verdad? Te dicen las cosas y no captas, ¿eh? Tienen que recordártelo 1000 veces. ¿Qué pasará con nosotros? Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, dice Elena White, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Es decir, hay gente que tal vez lee, pero no entiende, o no quiere comprender, porque les incomoda, tal vez. Bueno, ahora estamos bien, ¿no? No hablemos de estas cosas, que todo esto, pues bueno, cuando venga ya, ahora esto da miedo, ¿no? Mejor no tocarlo, no, los niños se asustan, yo también, no, mejor no. Dice que los que no se preparen para ello, es como si no les hubiesen dicho nada, y estamos advertidos, Las profecías acerca de los últimos días demandan nuestra atención, las profecías demandan nuestra atención, las referentes a los últimos días. Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, aquí hay un ejemplo, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Dijo mi ángel acompañante, esto lo dice Elena White, su obra es terrible, su misión es tremenda, es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención
¿De quién? De los creyentes, de los seguidores de Jesús. Va a haber una separación. Dios hace esta obra, primero en el mundo y también en la iglesia. Tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer los motivos de nuestra fe. Y los jóvenes debieran entender estas cosas. ¿Qué dice aquí? Los jóvenes debieran estar al tanto de las cosas que acontecerán antes del fin de la historia del mundo. Nadie puede quedar al margen. No porque uno sea un jovencito, no le digas nada, que lo vas a asustar. Los jóvenes deben estar al tanto de conocer estas cosas, nos dice. Es destacable. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno, y los maestros y alumnos deben prestarles más atención. ¿Se habla de esto asiduamente? ¿Se comenta estas cosas? Que estamos ante el principio de una tremenda crisis, que van a salir leyes que perjudicarán al pueblo de Dios, que tenemos que prepararnos porque podemos ser llevados ante tribunales que nos demandarán razón de nuestra fe. ¿Se habla de estas cosas? No, esto déjalo al margen. Mejor hablemos de amor, hablemos de unidad, de respeto mutuo, de educación de los hijos, de violencia de género para que no suceda en la iglesia, etcétera, etcétera. Se nos habla de estas cosas, pero no se nos habla de lo que hoy realmente nos importa. Lo demás se arreglaría si estuviéramos por la labor. Lo demás, sin duda alguna, se arreglaría. El foco central será la observancia del sábado. Allí tendremos que decir qué es más importante, obedecer a Dios antes que a los hombres. Debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Los grandes hitos. ¿Qué son los hitos? El diccionario de la lengua española dice: acontecimiento muy importante y significativo en el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona. Esto es un hito. Lucas 21:28 dijo Jesús: y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está muy cerca. ¿Y no estamos viendo estas cosas ya? En la naturaleza, en las sociedades, ¿no estamos viendo señales incluso en los cielos? ¿No estamos viendo todo esto ya? La redención está muy cerca. Y habla de los hitos. ¿Qué hicieron los primeros adventistas en aquel despertar religioso? ¿No pusieron pilares? ¿No pusieron unos hitos? ¿Unas creencias fundamentales? Sacadas de la Biblia, no inventadas, que algunas de ellas ya las quieren tambalear, las quieren incluso quitar porque parece que estorban. Los hitos es lo que nos ayudará a llegar hasta el final. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Los que se pongan en las manos de Dios captarán. Los que no, pasará delante de ellos y ni cuenta se darán. Es tremendo lo que Elena White aquí está diciendo, Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, otra cosa, para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Elena White dice que ella vio guerra en la tierra y que los ejércitos se preparaban para una gran batalla. Los movimientos en la Reforma. ¿Desde cuándo hay estos movimientos en la Reforma? Ya desde la Edad Medieval, ¿verdad? Y en el siglo XIX hubo este despertar de reforma. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Aquí es donde nos habíamos quedado. Pero es importante esta nota. Hay que ponerse bajo la directriz del Señor para captar las cosas. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia que pronto va a llegar.
Estúdiense especialmente, nos dice ella, los libros de Daniel y el Apocalipsis. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, mucho más detenido, no superficial. Por eso Jesús decía, escudriñad. ¿Escudriñad qué es? Es ahondar, buscar, rebuscar, en el sentido de las palabras. Bueno, lo estamos viendo en el misterio del gran engaño, ¿verdad? Cómo las palabras tienen un significado, incluso hasta numérico, que nos quieren dar un mensaje tremendo, pues hay que ahondar hasta ahí para encontrar lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Y especialmente dice el libro de Daniel y el Apocalipsis, deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días, para hoy. Por eso el libro se le dijo, séllalo hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? 1798, ¿verdad? Y allá es cuando este libro se abrió y personajes como Miller y otros comenzaron a investigar, a estudiar profecía, que hasta ese momento no se hacía, y comenzaron a ver verdades que estaban ahí para nuestro tiempo. Pero claro, de 1844 a hoy han pasado más de 160 años. Estamos muy cerquita de la culminación. Es decir, que esto es más aún para nosotros que para ellos, en la época, en el siglo XIX. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Yo sé de alguien que quería hablar sobre Daniel 12, ¿verdad? Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro? De la vida, según Daniel 12:1. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender, no solo estudiar, sino entender también. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. Y está subrayado, como podéis ver esto. Apocalipsis no encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. La palabra Apocalipsis quiere decir revelación. Por lo tanto, el Señor nos revela algo. No es un libro para tenerle miedo, como muchos aseveran. No, es que este libro da miedo, no se puede entender, mejor no leerlo. No. Es la revelación de Jesús para nosotros, que Dios le dio. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Recuerde, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Nota, dice, no en el libro de la iglesia, sino ¿en cuál libro? En el de la vida. Está muy bien estar registrado en la iglesia, pero eso no es garantía de salvación. La garantía está en que nuestro nombre esté en el libro de la vida y permanezca allí, no sea borrado. El tema debiera mantenerse delante de la gente. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. ¿Quiénes son los centinelas? Los atalayas. Nosotros, ¿verdad? Los que estudiamos la palabra de Dios. Somos atalayas que tenemos que despertar a nuestros hermanos y a las gentes que no conocen aún. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Cuando a la gente le hablas de las cosas que suceden, todo el mundo está con los ojos abiertos por regla general, porque están expectantes, ven que hay algo que se trama. ¿En qué parte de la historia nos encontramos? Otra vez.
¿Habéis apretado con el ratón o algo? ¿O el botón derecho? Ha salido un mensajito a la derecha, siguiente, posterior, a ver ahora deja cambiar, vale. Bien, aquí tenemos diferentes profecías de Daniel, Daniel 2, Daniel 7 y 8, también nos habla de ello, diferentes bestias, etcétera. Dice, según segunda de Pedro 3:8, la profecía se cumple aproximadamente para el año 2031. Más claro el agua. Muchas veces aquí estamos hablando de que hay 4000 años, incluso la semana pasada lo hablamos, desde el pecado hasta Jesús en la cruz. Y que hay 2000 años desde Jesús en la cruz hasta su segunda venida. Bueno, este hombre no pertenece al ministerio del gran engaño. Y en cambio él dice, la profecía de día por año que da el Señor, dice, para el Señor un día es como 1000 años, que habla Pedro, se cumple, él dice, aproximadamente para el año 2031. Dejémoslo ahí, ya iremos viendo más adelante. Para que usted pueda entender, segunda de Pedro 3:8, y que Jesús viene aproximadamente para el año 31, le recomiendo que estudie el tema Fe en medio de la tormenta, que fue el que tuvimos la semana pasada, los 4000 más los 2000, que lo hemos dejado al margen, lo veremos en otra ocasión. También es muy importante, muy interesante. Pero veis, hay gente que tiene una vislumbre porque el Señor se la está dando. ¿Qué debe hacerse antes de que termine la historia de este mundo? Recuerde, hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, según Mateo 24:14. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Debiera decirse mucho, mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Y ella recalca, mucho, mucho más. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. No podrá haber cambios. O aceptas o te pierdes, es así. Debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina e inesperadamente debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias, ya que es un tema que apenas se está tocando, apenas se habla. A veces localmente en algún lugar y prou. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma, que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido, que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano. Los imperios anteriores ya se cumplieron, estamos en las uñas de la imagen, aquella imagen de Daniel 2, de los diferentes metales. Estamos en las uñas. Yo recuerdo la persona que me instruyó a mí con los estudios bíblicos, que me contó la experiencia de un caso que él tuvo, que había un niñito, y el niñito decía, estamos en lo negro de las uñas. Decía que deben de decir que estamos ya al final de todo. Nos hizo mucha gracia aquello. No en las uñas, sino más allá aún. Y que me hizo mucha gracia este hecho. Manteniendo los eventos futuros en su debida perspectiva. No estamos ahora en condiciones de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro, pero sí sabemos que este es un tiempo cuando debemos velar y orar, porque el gran día del Señor está cercano. Es momento de velar, de observar, ¿verdad? Y de orar para estar preparados. Si esto lo dijo la sierva del Señor en ese año, ¿qué diría ahora cuando han pasado 110 años desde que lo escribió? Si ella estuviera viva ahora, ¿qué diría? ¿Qué amonestación daría a la iglesia? Creo que la volverían a mandar, no sé si a Australia o tal vez más allá, al centro de la Tierra, no lo sé. La marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. No se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo.
La marca de la bestia, aquí nos habla del 666, etcétera, etcétera, ¿eh? Y ahora aquí viene el apartado que yo os decía, que él difiere un poquito, ¿eh? Satanás, para desorientar a la humanidad, le ha hecho creer que la marca de la bestia es alguna de las imágenes que aparecen aquí, por ejemplo. ¿Ves? Veis aquí la marca en la frente, como dice la Escritura, Apocalipsis, recibirán la marca en la frente o en la mano, ¿eh? ¿Qué más? Sale aquí el Berechip, ¿eh? ¿Qué más? Código de barras que hay en los artículos, con el 666, ¿eh? ¿Qué más? Tarjetas. Pero Dios claramente dice que la marca de la bestia es la observancia del domingo, y es cierto. La marca definitiva es el domingo, pero eso no quita que hay muchas cosas que deben ir relacionadas con ese día, ¿verdad? Si el diablo es el príncipe de este mundo, si el diablo es el que está llevando a esta tierra un nuevo orden mundial para él, para su beneficio, pues ¿qué hace? Lo hemos visto por las cartas Imbo, por otras muchas cosas, ¿verdad? Como él está instituyendo cosas para reforzar esa marca que es el domingo. Puede ser el Berechip, puede ser el código de barras, puede ser esa tarjeta con la cual tú tengas que comprar o vender y te lo prohíban. No sabemos, pero no podemos descartar estas cosas que están ahí, ¿eh? Y bueno, él parece que decanta en este sentido de que eso no tiene nada que ver, ¿no? De hecho, cuando dice no se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo, quiere decir que lo del domingo ya lo sabíamos los adventistas, claro, en los tiempos de Elena White. Tienen que haber cosas, posterior. Claro, tienen que haber cosas relacionadas con ese día. ¿Y qué puede ser? Pues puede ser el Berechip, puede ser otra cosa, no sabemos, no podemos cerrarnos a decir, no, esto no. La observancia del sábado instituido por Dios es su sello, y la marca del diablo, la marca de la bestia es el falso día, el domingo, pero no quita que hay una serie de acontecimientos que los gobiernos están llevando a cabo que tienen relación con ese día, y eso no podemos obviarlo, ¿eh? Es así. Muchos apartarán su mirada muy lejos de los deberes actuales, del actual consuelo y de las presentes bendiciones, y pedirán prestado dificultades para la crisis futura. Por eso Jesús, pensando en la crisis por la que tendría que atravesar el remanente en la crisis final, les dice a los que creen en él, por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No os congojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas habéis menester. Es decir, que confiemos en el Señor. A pesar de que veamos el terreno muy oscuro, muy abrupto, muy difícil, ¿dónde está la fe? Confiemos en el Señor. Dice que nos atenderá en ese momento. ¿No dice que alimenta incluso a los pájaros? Pues lo hará mucho más con nosotros. Y lo escribe también Elena White este hecho. Cómo mandará ángeles para que nos den pan a comer, etc. ¿Qué hará Dios en ese tiempo por sus hijos? Y aquí encontramos la experiencia que hemos hablado en el ministerio del gran engaño, de Elías. Vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. ¿Os suena esto? Que está frente al Jordán, beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Esto también es una simbología de la crisis final, de la persecución, de la huida a las montañas, la persona de Elías. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Note que la solución está en 2 puntos. En no preocuparse por la crisis que vendrá, porque Dios proveerá, y el segundo, en obedecer fielmente a la palabra de Dios, como lo hizo Elías. Cuando hacemos eso, Dios hace su parte. Y el significado sobre Querit y todo esto, podéis encontrar información
en el apartado sobre los 3 Elías, o el tercer Elías, ¿verdad? Que Básicamente, Kerit igual a sábado igual a llaga. Si con eso ya te pegas un... no sé si habéis oído, Kerit es igual a sábado, igual a la llaga que recibió Jesús, ese lanzazo, del cual salió agua y sangre que cayó encima del propiciatorio y que nos salva, nos justifica. Eso es lo que nos justifica, ¿eh? Pero tenéis información en esas conferencias que os decimos sobre el tercer Elías. ¿Qué hace Dios cuando algún recurso se agota? Bueno, ¿qué le pasó a Elías? Pasados algunos días se secó el arroyo de Kerit, se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, y una mujer que no era israelita, no era israelita. Note que Dios estaba velando para suplir las necesidades de su siervo. No permitió que pasara hambre ni sed. Lo alimentó durante 4 años y medio. Primera de Reyes 19, del 5 al 8. Y echándose Elías debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego el ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una tarta cocida sobre las ascuas, pedazo de cualquier materia sólida que está ardiendo sin dar llama, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, la peña de Horeb, de la cual hemos estado hablando tantísimo. Pero veis, el Señor no lo abandonó. En un momento de crisis, los cuervos le llevaban comida incluso, bebía del arroyo. Y cuando se secó, proveyó una viuda no israelita para que lo alimentase, teniendo poco, como el Señor obró allí un gran milagro. No se nos olvide el consejo de Jesús. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No os congojéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, es decir, los incrédulos, según la Biblia denomina a los gentiles, ¿verdad? Que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis de menester. Si hacemos lo contrario a lo que dice Jesús, eso significará fabricar un tiempo de angustia anticipado, y no recibiremos gracia para ninguna de esas pruebas anticipadas. Es paradójico esto, ¿eh? No podemos avanzar. Específicamente, ¿para quién es el tiempo de angustia? Hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios, pero no hemos de mantener eso constantemente delante de los nuestros, manejándolos de tal manera que pasen por un tiempo de angustia de antemano. Claro, es lógico, va a venir un tiempo de angustia, pero no podemos estar cada día, oye, que viene, que preocúpate. No, hay que tomarlo de una forma positiva. Sí viene, de acuerdo, pero tú ves haciendo el día a día, ves preparándote, ves aprendiendo, ves extrayendo cosas de la palabra de Dios, consejos inspirados de Elena White, para que te vayas preparando, pero no estés angustiado y que viene. No hace falta estar en este sentido así, que ya nos acongojamos antes de que venga. Ha de haber un zarandeo entre el pueblo de Dios, pero no es esta la verdad presente para llevar a las iglesias. Tiene que haber un zarandeo, desde luego. Eso en la época que ella lo escribió no era verdad presente, quizás. No era para su tiempo, Pero bueno, ahora sí. Si no es el zarandeo lo que tiene que tener en mente la iglesia, ¿en qué se debe centrar su preocupación? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bien, y hasta aquí este PowerPoint. No sé qué os ha parecido, es sin duda alguna interesante, puesto que nos está hablando de esta crisis que estamos ya comenzando a palpar,
¿eh? Es una crisis que, bueno, no como muchos estadistas dicen, bueno, es que esto en el 2017, 2020 acabará. Bueno, posiblemente acabe la crisis económica, pero vengan otras que angustiarán a las gentes. Por eso Jesús dijo que habrá angustia de las gentes por las cosas que verían a su alrededor. Bien, ¿qué nos queda a nosotros? Pues prepararnos para ese hecho. Y confiar en que el Señor nos ayudará. Porque a pesar de que seamos perseguidos por nuestra fe, por guardar el sábado en contra de la ley social que abarcará todo el planeta, aunque seamos perseguidos por ello, confiar en que el Señor nos atenderá, estará con nosotros, no estaremos solos. Al igual como Elías, hemos visto aquí su ejemplo, él estaba allá, apartado, a lo lejos, pero fue atendido. El Señor mandó a los cuervos que le trajesen carne y pan, y que comiese allá y bebiese del arroyo. Pues esas son las promesas que se nos dan también a los que van a padecer la crisis, que seguramente seremos nosotros. Habéis visto que él ahí ha puesto una fecha en cuanto al retorno de Cristo. Claro, muchos supongo que se escandalizarán, es que nadie puede saber, pero bueno, estamos viendo a través de todas las conferencias que está llevando a cabo el Ministerio del Gran Engaño, cómo podemos llegar a saber el año. No solo el año, sino la estación en la cual Cristo vendrá. Por lo tanto, es momento ya de que abramos los ojos, puesto que si Jesús viene en el 31, como este hermano ha aseverado, ¿cuánto quedan? Hagamos cálculos, 17 años. Bueno, pues entonces, es que hay muchos que avisaban de que el mundo se acababa y nunca sucedió. Pero bueno, hoy estamos ya más allá de las uñas de los dedos de la imagen. Los acontecimientos están ahí, estamos viendo que todo está a punto de terminar. Estamos viendo los pasos que el Vaticano está haciendo, que Estados Unidos está haciendo, que el ecumenismo está haciendo, que la ley dominical está haciendo. Bueno, estamos ahí. En poco tiempo nos puede venir todo eso encima. Y si no estamos preparados, nos absorberá, nos aplastará y no podremos hacer frente. Por lo tanto, quiero al Señor que seamos fieles a Él en estudiar su palabra, en profundizarla y encontrar conocimiento. Y eso nos ayudará a tener seguridad y confianza en el Señor para hacer frente a estas cosas. Que Él nos ayude. Que os dé un feliz sábado a todos y os bendiga. Bien, creo que mi hermano al finalizar esta predicación hizo un excelente resumen y una excelente exhortación. La verdad es que yo ya no me acordaba que en esa predicación al principio saliera algo también de Noé, precisamente. Y en esos momentos nosotros aún no habíamos decidido ir concretamente al arca de Noé y por supuesto no teníamos ni fecha para ello porque no había entrado aún en nuestros planes hasta que las cosas se giraron para que se pudiese hacer. Una vez más, creo claramente que Dios puso en nuestro corazón el anhelo de ir a ese lugar, a Ararat, porque ahora tocaba, porque ahora era el momento para hacer la comparativa entre la primera destrucción de la humanidad y la que viene, pero también no solo destrucción, sino salvación, porque no todos perecieron con el diluvio. Hubo un pueblo de Dios, un remanente que quedó. ¿Y ahora qué va a suceder? Exactamente lo mismo. Por eso nosotros debemos prepararnos. Por eso debemos ser conscientes de los tiempos en que estamos viviendo. Y pronto va a volver nuestro Señor. ¿Estamos preparados para ello? Quizás la muerte nos sorprenda antes. Puede ser. Pero quizás no. Cuando mi madre ha fallecido esta semana, nosotros estamos contentos no por su muerte, sino porque ella murió en el Señor.
Y sabemos que la resurrección va a ser el encuentro otra vez con todas las personas de todas las épocas que van a ser salvos, junto a los 144.000 vivos que estén esperando el retorno de Cristo. Y ese momento es el que más nos ayuda a tirar adelante. Ese momento es el que tanto anhelamos, juntarnos también con nuestros amados ya fallecidos. Pero el Señor sabe que eso es así, pero alguien más sabe, Satanás. Y Satanás va a hacer parodias terribles que van a hacer titubear a los mismos escogidos. Cuando hay apariciones de fallecidos haciéndose demonios, en verdad haciéndose pasar por humanos, por difuntos. Y eso va a ser una de las últimas grandes pruebas para los cristianos, para los auténticos cristianos del fin del tiempo. Satanás no lo va a poner nada fácil, y a veces no somos conscientes de que este gran engaño se va a consumar muy pronto. Preparémonos. Preparémonos, aunque la muerte quizás nos pueda sorprender antes. Porque si eso sucede, para nosotros ya no hay posibilidad de cambios. Es ahora que debemos hacer los cambios en nuestra vida. Es ahora que debemos aplicarnos de verdad para formar un buen carácter. Y es ahora cuando debemos compartir este mensaje con el resto del mundo. Si amamos al prójimo, ¿cómo vamos a callar sabiendo todo esto? La próxima semana habrá, si Dios quiere, la última de las temáticas del pastor Humberto Fierro, presentada por mi hermano, reiterando el año 2031. Y esperamos que pronto, cuando nos haya concedido la entrevista, podamos también mostraros algo sobre ello. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por todo lo que haces por nosotros, porque tú nos cuidas, nos ayudas a seguir adelante. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a estar centrados plenamente en ti, que nos ayudes a buscarte siempre de todo corazón, que tú lo trabajes y nos cambies todo lo malo que tenemos en él. Ayúdanos a no sentirnos nunca autosuficientes, ni tampoco a buscar las soluciones solo por nuestra cuenta. Tú ayudas a los de tu pueblo, lo dejaste claro con el caso de Elías, lo dejaste claro tantas veces a través de la historia, que cómo podemos llegar a dudar de ello. Y más, si hemos vivido experiencias comprobando que realmente tú aún sigues ayudando a tu pueblo, a tus hijos. Y te queremos pedir que nos ayudes a estar firmes, a no decaer por nada y a seguir luchando para dar este evangelio de salvación a este mundo que tanto lo necesita y que está a punto de perecer. Bendícenos, Señor, que tu paz esté dentro de nuestros corazones y que nuestro anhelo por buscarte sea una constante en nuestras vidas hasta el final, hasta que por fin te veamos cara a cara, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por la preciosa sangre de tu Hijo Jesús. Amén.